Para la viuda, su patrona solo dejó una casa de barro como pago por 12 años de trabajo. Pero lo que encontró lo cambió todo. Durante 12 años, María lo dio todo. Dejó a sus propios hijos para cuidar de una patrona anciana y malhumorada que nadie más quería atender. 12 años de noche sin dormir, de aguantar humillaciones, de creer que tanta lealtad algún día valdría la pena. En su lecho de muerte, la señora le apretó la mano y le susurró: «No te preocupes, ya dejé todo arreglado. Vas a recibir lo que mereces». María creyó en esa promesa con todo su corazón. Pero el día del testamento, mientras los hijos codiciosos se le daban mansiones, autos y joyas, a ella le dejaron una casa de barro abandonada en medio del desierto, una ruina sin agua, sin luz, sin futuro. Los hijos se burlaron en su cara. «Disfruta tu basurero». La echaron ese mismo día. Cuando María llegó con sus 3 hijos a ese lugar olvidado por Dios, rompió en llanto paredes agrietadas, techo oxidado, tierra seca hasta donde alcanzaba la vista. 12 años de sacrificio para esto. Pero una noche, mientras intentaba reparar una pared a punto de caerse, escuchó algo que le heló la sangre. Un crujido profundo, como si algo dentro del barro se hubiera movido. Y cuando un pedazo de adobe se desprendió, vio algo que no debería estar ahí, algo escondido, algo que lo cambiaría todo. Lo que María estaba a punto de descubrir haría que aquellos hijos codiciosos se arrepintieran de cada risa, de cada burla, de cada humillación. Porque a veces la justicia llega de donde menos lo esperas. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cómo te llamas. Es un gran placer tenerte aquí escuchando nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. La mano de la señora Esperanza temblaba sobre las sábanas blancas. Sus dedos, curvados por la artritis y fríos como el mármol, buscaron los de María con una urgencia que hacía meses no mostraba. Afuera, el viento de febrero sacudía las ventanas de la casona en el centro de Zacatecas. Pero dentro de esa habitación apenas se escuchaba más que la respiración entrecortada de la anciana y el zumbido del viejo calentador. «No te preocupes», susurró la señora Esperanza con voz rasposa, apretando la mano de María con una fuerza sorprendente. «Ya dejé todo arreglado. Vas a recibir lo que mereces por estos años». María sintió que se le cerraba la garganta. 12 años. 12 años. Cuidando a esa mujer difícil, malhumorada, que gritaba por cualquier cosa y se quejaba hasta del agua que le servía. 12 años dejando a sus propios hijos con la vecina, corriendo de regreso a medianoche porque la señora tenía un dolor o un capricho. 12 años de lavar sábanas, preparar caldos especiales, escuchar las mismas historias amargas sobre familiares que nunca la visitaban. «Descanse, señora», murmuró María limpiándole la frente con un paño húmedo. «No hable de eso ahora», pero Esperanza negó con la cabeza, sus ojos hundidos brillando con algo parecido a la determinación. «Escúchame bien, mis hijos son víboras, no confíes en ellos, pero tú te quedaste cuando todos se fueron». La voz se le quebró. «El abogado tiene las instrucciones. Todo está en orden». Esa misma noche, la señora Esperanza exhaló su último suspiro. María le cerró los párpados con manos temblorosas y se quedó sentada junto a la cama hasta el amanecer, rezando en voz baja mientras las velas se consumían. No lloró. Sentía un vacío extraño en el pecho, como si hubiera perdido a alguien que nunca fue suya, pero a quien había dedicado toda su vida adulta. Los hijos llegaron al día siguiente. Rodrigo el mayor, con su traje gris de ciudad y sus lentes oscuros,
entró como si fuera dueño del mundo. Detrás venía Gabriela, perfumada y vestida de negro, pero sin rastro de lágrimas en los ojos. Y al final, el más joven, Fernando, con el ceño fruncido y revisando su teléfono antes siquiera de saludar a nadie. Ninguno preguntó por su madre. Ninguno se acercó al cuerpo. Rodrigo fue directo al estudio y comenzó a revisar papeles. Gabriela recorrió la casa señalando muebles y cuadros como si ya estuviera repartiéndolos. Fernando se quedó en la cocina preparándose café mientras hablaba por teléfono sobre liquidar rápido los activos. María se mantuvo al margen limpiando en silencio, preparando el velorio que nadie más parecía interesado en organizar. Sintió la mirada de los hermanos sobre ella, pesada y desdeñosa, como si fuera un mueble viejo que aún no decidían si tirar o vender. El funeral fue breve, pocas personas asistieron. La señora Esperanza había vivido tanto tiempo encerrada en su amargura que casi no le quedaban amigos. Los hijos permanecieron rígidos frente al ataúd, más preocupados por mantener las apariencias que por despedirse de su madre. La verdadera tormenta comenzó 3 días después en el despacho del licenciado Monterrubio. La oficina olía a papel viejo y madera barnizada. El abogado, un hombre de unos 60 años con bigote gris y modales formales, los hizo pasar a todos y les indicó que tomaran asiento. Rodrigo, Gabriela y Fernando se acomodaron en las sillas principales. María se quedó de pie junto a la puerta, sin saber bien si debía estar ahí. «Siéntese, señora María», dijo el licenciado con voz neutra, señalando una silla al fondo. «Usted también está incluida en el testamento». Los 3 hermanos voltearon a verla. Gabriela arqueó una ceja perfectamente delineada. Fernando soltó una risa corta y despectiva. Rodrigo simplemente frunció el ceño como si la presencia de María fuera un insulto. El licenciado Monterrubio abrió la carpeta y comenzó a leer con voz monótona. Para Rodrigo, la casona de Zacatecas valuada en 3 millones de pesos más las cuentas bancarias principales. Para Gabriela, el departamento en Guadalajara, el automóvil Mercedes y la colección de joyas heredadas de la abuela. Para Fernando, las inversiones en la bolsa y el rancho de recreo en Aguascalientes. María escuchaba como quien oye llover. No esperaba nada en realidad, tal vez un poco de dinero, lo suficiente para pagar un año de escuela para sus hijos. Quizá algún mueble viejo que pudiera vender algo. El licenciado hizo una pausa, pasó la página y carraspeó. Para la señora María Luisa Reyes Ochoa, empleada fiel durante 12 años, la señora Esperanza Gómez de Villarreal deja en propiedad completa el terreno y construcción ubicados en él. Kilómetro 18 de la carretera al Valle de Guadalupe con una extensión de 2 áreas. El silencio fue absoluto por 3 segundos. Luego Fernando soltó una carcajada que resonó en las paredes. «Ese barraco», exclamó sin poder contenerse. La choza de barro donde mamá guardaba sus cosas viejas. Gabriela se cubrió la boca con la mano, pero no pudo ocultar la sonrisa burlona. Rodrigo negó con la cabeza, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. «Eso no vale ni 50,000 pesos», dijo con desprecio. «Está medio caído, no tiene agua corriente, ni siquiera tiene título de propiedad limpio». María sintió que la sangre se le iba de la cara. El licenciado extendió una carpeta hacia ella con documentos y una llave oxidada. Ella la tomó con manos temblorosas, sin entender bien qué acababa de pasar. «Puede retirarse cuando guste, señora María», dijo el abogado con una mirada que parecía compasiva. «Los trámites de transferencia ya están iniciados».
La propiedad es legalmente suya. Afuera del despacho en el pasillo, los hermanos la alcanzaron. Rodrigo caminó hasta quedar frente a ella bloqueándole el paso. Olía a colonia cara y a algo más oscuro, algo parecido al rencor. «Escúchame bien», le dijo en voz baja, pero amenazante. «No sé qué le metiste en la cabeza a mi madre, pero no creas que vas a conseguir nada más. Ese terreno es basura. Si intentas reclamar algo de esta herencia, te vamos a destrozar en los tribunales». Gabriela se acercó mirándola de arriba a abajo como si fuera un insecto. «Agradece que te dieron algo y lárgate. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas de la casa y no se te ocurra llevarte nada que no sea tuyo». Fernando se rió otra vez. Esa risa cruel que María había escuchado toda la semana. «Disfruta tu casa de barro, María. Espero que te alcance para vivir, porque trabajar aquí ya no vas a trabajar». Esa noche María empacó sus pocas pertenencias en 2 maletas viejas. Sus hijos Daniela de 11 años, Mateo de 9 y el pequeño Julián de 6 la miraban desde la puerta del cuarto de servicio donde habían vivido todos esos años. «¿Nos vamos, mamá?», preguntó Daniela con voz pequeña. «Sí, mi amor. Nos vamos». «¿A dónde?». María tragó saliva sintiendo el peso de las llaves en su bolsillo. No tenía respuesta. Solo tenía un terreno que ni siquiera conocía. En un lugar que los hijos de su patrona describían como un basurero. «A nuestro nuevo hogar», mintió tratando de sonreír. Pero esa noche, mientras sus hijos dormían, María se sentó en el borde de la cama y rompió en llanto silencioso. 12 años. 12 años de lealtad, de sacrificio, de quedarse despierta noches enteras cuidando a alguien que ni siquiera la quiso. Y esto era su recompensa, una casa de barro que valía menos que las joyas que Gabriela había heredado. Al día siguiente tomaron el autobús a primera hora. El viaje duró 3 horas por carreteras secundarias, dejando atrás la ciudad hasta adentrarse en un valle donde el paisaje se volvía más seco, más desolado. Los niños miraban por la ventana en silencio, sintiendo el cambio en el aire, en el olor a tierra y matorral. El conductor los dejó en un cruce polvoriento donde apenas había una tienda abandonada y un poste de luz inclinado. María preguntó por el kilómetro 18. Un hombre viejo sentado afuera de una casa de lámina señaló hacia un camino de terracería que se perdía entre mezquites. «Por ahí, señora, como a medio kilómetro». «Pero no hay nada, solo una casita vieja que ya nadie usa». Cargaron las maletas y caminaron bajo el sol inclemente de marzo. El viento levantaba polvo que les picaba los ojos. Julián se quejó del calor, de la sed, de que le dolían los pies. Daniela ayudó a su madre con una de las maletas, mordiéndose el labio para no llorar. Mateo caminaba cabizbajo, como si supiera que algo terrible les esperaba. Y entonces la vieron. Al fondo del camino, entre arbustos secos y tierra agrietada, se alzaba una construcción baja de paredes de adobe oscurecido con el techo de lámina oxidada lleno de hoyos. Las ventanas no tenían vidrios, solo huecos negros como cuencas vacías. La puerta colgaba de una sola bisagra, torcida apenas sostenida. Alrededor no había nada más, ni árboles, ni vecinos, ni señal de vida, solo silencio y desolación. María sintió que las piernas se le aflojaban. Esto no era una casa, era una ruina, un esqueleto de barro a punto de desmoronarse. «Mamá», susurró Daniela con lágrimas rodando por sus mejillas. «Aquí vamos a vivir». María no pudo responder.
Se quedó parada en medio del camino con las llaves oxidadas apretadas en su puño, mirando esa estructura que parecía burlarse de ella, de sus esperanzas, de todo lo que había sacrificado. Y entonces desde algún lugar profundo dentro de la casa, escuchó un crujido, un sonido seco, como si algo se hubiera roto o desplomado, o como si algo o alguien se hubiera movido en el interior. Los niños se acercaron a ella asustados. El viento sopló con fuerza, haciendo que la puerta torcida golpeara contra el marco con un golpe sordo que resonó en el valle vacío. María dio un paso hacia adelante con el corazón latiéndole en la garganta. Algo no estaba bien en esa casa. María empujó la puerta con cuidado. La madera hinchada por la humedad y el tiempo raspó contra el suelo de tierra, levantando una nube de polvo que les hizo toser. La luz del mediodía se filtraba por los huecos del techo, creando franjas doradas sobre un interior sombrío y vacío. El olor las golpeó primero. Tierra mojada, moho algo dulzón y descompuesto que venía de las paredes. El piso era de tierra compactada. Irregular, con grietas que serpenteaban de un extremo al otro. En el centro había restos de lo que alguna vez fue una mesa, tablones podridos apilados contra una esquina. Un viejo colchón sin sábanas ocupaba otro rincón manchado y rasgado con el relleno de algodón amarillento, saliendo por los costados. «Mamá, huele feo», gimió Julián tapándose la nariz. María dejó las maletas junto a la entrada y caminó despacio por el único cuarto grande que componía la construcción. Las paredes de adobe estaban agrietadas, con pedazos de barro cayéndose en varios puntos. Podía ver el armazón de varas secas y paja entrelazadas bajo la capa exterior. En una esquina había una pequeña cocineta de leña oxidada con 3 piedras negras alrededor donde alguna vez se encendió fuego. No había baño, no había luz eléctrica, no había agua corriente. Daniela se acercó a una de las ventanas sin vidrio y miró hacia afuera. El paisaje era el mismo en todas direcciones, tierra seca, matorrales bajos, cielo inmenso y vacío. No se veía un solo vecino, no se escuchaba nada más que el viento silbando entre los huecos de la construcción. «¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí?», preguntó con voz temblorosa. María quiso responder algo reconfortante, algo que le diera esperanza a sus hijos, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se volteó para que no la vieran llorar y caminó hacia la pared del fondo, apoyando la palma de la mano contra el barro frío y áspero. 12 años. 12 años para esto. «Mamá está cansada, mi amor», dijo finalmente, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. «Vamos a acomodarnos como podamos por hoy. Mañana veremos qué hacer». Pasaron la tarde tratando de hacer habitable ese espacio. María barrió la tierra con un manojo de ramas secas que encontró afuera. Mateo ayudó a sacar el colchón podrido, arrastrándolo hasta el patio donde lo dejaron bajo el sol. Daniela limpió las piedras de la cocineta mientras Julián juntaba ramas para hacer fuego. Cuando el sol comenzó a bajar, el frío llegó de golpe. María encendió el fuego con dificultad, usando las últimas páginas de un periódico viejo que había en su maleta y los palitos secos que Julián había recogido. Las llamas pequeñas y temblorosas apenas calentaban el espacio. Los niños se sentaron alrededor, envueltos en las 2 cobijas que habían traído, con los estómagos rugiendo de hambre. María había comprado pan y 2 latas de frijoles en la tienda del cruce. Calentó los frijoles en una olla abollada que encontró detrás de la casa y repartió el pan entre sus hijos. Comieron en silencio mirando las llamas, escuchando los crujidos de la madera vieja y el viento que golpeaba las láminas sueltas del techo.
¿Mañana podemos volver a la ciudad?, preguntó Julián con la boca llena. No, mi amor, ya no tenemos casa allá. Pero aquí tampoco tenemos casa, dijo Mateo con esa lógica aplastante de los niños. Esto es un lugar feo. María tragó saliva sintiendo que se le cerraba el pecho. Es lo que tenemos y vamos a estar bien, ya verán. Pero cuando la noche cayó por completo, María supo que había mentido. Durmieron los cuatro en el suelo sobre las cobijas extendidas cerca de las brasas moribundas del fuego. El frío se colaba por las grietas de las paredes y por los huecos del techo. María abrazó a Julián contra su pecho, sintiendo cómo temblaba. Daniela y Mateo se acurrucaron juntos del otro lado. Ninguno podía dormir bien. Cada vez que el viento soplaba, la casa entera parecía gemir como si estuviera a punto de venirse abajo. María miró el techo oscuro, donde las estrellas se asomaban por los agujeros de la lámina. Rezó en silencio con palabras entrecortadas que apenas formaban sentido. Señora Esperanza, ¿por qué me hizo esto? ¿Qué hice para merecer esto? Pero solo el viento le respondió silbando entre las rendijas. Los días siguientes fueron una batalla constante contra la desesperación. María intentó reparar las paredes como pudo. Mezcló barro con agua en un balde oxidado que encontró en el patio y lo aplicó sobre las grietas más grandes. Pero el barro nuevo se secaba desigual, cayéndose en pedazos al día siguiente. El techo goteaba cada vez que pasaba una nube, empapando el piso y convirtiendo la tierra en lodo pegajoso. Caminó hasta el cruce para pedir trabajo. Le dijeron que en el pueblo más cercano, a 10 kilómetros tal vez encontrara algo en las tiendas o en algún rancho. Pero sin transporte, sin dinero para el autobús, era imposible llegar. Intentó plantar una pequeña huerta en el patio usando semillas que un hombre del cruce le regaló por lástima. Pero la tierra era dura como piedra, seca y agrietada. Las pocas semillas que logró enterrar no brotaron. El dinero que tenía ahorrado se agotó en 2 semanas. Pan, frijoles, un poco de arroz, velas, nada más. Los niños adelgazaron. Daniela dejó de preguntar cuándo volverían a la escuela. Mateo se volvió callado, distante. Julián lloraba todas las noches. Una tarde, mientras María estaba sentada en el patio mirando el horizonte vacío, una camioneta vieja se detuvo frente a la propiedad. Un hombre de unos 50 años con sombrero de paja y camisa a cuadros bajó y se acercó caminando despacio. «Buenas tardes, señora», dijo quitándose el sombrero. «Disculpe la molestia. Me llamo Esteban Rivas. Tengo un rancho a 5 kilómetros de aquí». María se puso de pie limpiándose las manos en el delantal sucio. «Buenas tardes». El hombre miró la casa con expresión incómoda, como si no supiera bien cómo decir lo que venía a decir. «Mire, señora, yo conocí a la dueña anterior de esta propiedad, la señora Esperanza, hace muchos años. Vine porque quería ver si usted estaría interesada en vender este terreno». María sintió un destello de esperanza. «¿Vender?» Claro, podía vender esto, conseguir algo de dinero, irse a otro lado, empezar de nuevo. «¿Cuánto ofrece?», preguntó con voz temblorosa. Esteban se rascó la nuca incómodo. «La tierra aquí no vale mucho, señora. No hay agua cerca. No se puede sembrar bien. La casa está casi perdida». Hizo una pausa. «Le puedo ofrecer 20,000 pesos».
A María se le cayó el alma a los pies. 20,000 pesos no era nada. Apenas le alcanzaría para rentar un cuarto en la ciudad por unos meses. ¿Y después qué? Volvería a estar en la calle sin trabajo, sin referencias, con 3 hijos que alimentar. Déjeme pensarlo, murmuró. Esteban asintió, le dejó un papel con un número de teléfono y se fue. María volvió a entrar a la casa. Los niños estaban sentados en el suelo jugando con piedras que habían pintado con ceniza del fuego. Se veían sucios, cansados, tristes. Ya no parecían niños, parecían sombras. Esa noche, después de acostarlos, María se quedó despierta mirando las paredes de barro. Las odiaba. Odiaba cada grieta, cada pedazo que se caía, cada gota que filtraba el techo. Odiaba a la señora Esperanza por haberle dado esta miseria como pago. Odiaba a los hijos por haberla humillado. Se odiaba a sí misma por haber confiado, por haber creído que la lealtad significaba algo. Se levantó y caminó hasta la pared del fondo, donde el barro estaba más agrietado. Apoyó la frente contra ella, sintiendo la frialdad áspera contra su piel. ¿Qué hice mal?, susurró. ¿Qué hice mal para terminar así? Y entonces, justo en ese momento, la pared crujió. No fue un crujido normal, de madera vieja o de casa asentándose. Fue un sonido profundo, como si algo dentro de la pared se hubiera movido. María dio un paso atrás con el corazón latiéndole rápido. Miró la grieta frente a ella. Era más grande de lo que recordaba y parecía diferente, como si estuviera hueca detrás. Extendió la mano con cuidado y tocó el borde de la grieta. Un pedazo de barro se desprendió cayendo al suelo con un golpe seco. Detrás del barro exterior, en lugar de las varas entrelazadas que esperaba ver, había un hueco oscuro. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se arrodilló acercando la vela que había dejado en el piso. La luz temblorosa iluminó el interior de la pared y ahí, en la oscuridad, brilló algo metálico. María acercó más la vela con la mano temblando tanto que la llama bailaba proyectando sombras erráticas en las paredes. El hueco en el adobe era más profundo de lo que parecía y ahí, encajado entre las varas secas y el barro endurecido, había algo rectangular, oscuro, cubierto de polvo y telarañas. Metió los dedos con cuidado, sintiendo el metal frío y oxidado. Jaló despacio, pero lo que fuera que estaba ahí dentro estaba bien atascado. Tuvo que arrancar más pedazos de barro, ensanchando la grieta hasta que pudo meter la mano completa. El objeto se dio con un crujido seco. María lo sacó sosteniéndolo contra su pecho mientras se sentaba en el suelo de tierra. Era una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos, completamente oxidada en las esquinas, con una cerradura antigua sin llave. Pesaba mucho más de lo que esperaba. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Miró hacia donde dormían sus hijos, acurrucados bajo las cobijas. Seguían inmóviles, perdidos en el sueño profundo del agotamiento. María llevó la caja hasta la cocineta, donde las brasas del fuego aún daban algo de luz. La dejó sobre una piedra y buscó entre sus cosas hasta encontrar un cuchillo viejo. Metió la punta en la cerradura oxidada y empujó con fuerza. La cerradura era antigua, débil. Al tercer intento se rompió con un chasquido metálico, abrió la tapa despacio y se quedó sin aire. Adentro había billetes, muchos billetes, algunos amarillentos y viejos de denominaciones que ya no se usaban, pero también había billetes más nuevos, enrollados y atados con ligas que se habían vuelto quebradizas.
Debajo de los billetes, envueltas en un trapo oscuro, había joyas, anillos de oro, un collar con piedras que brillaban a la luz del fuego, aretes con incrustaciones que parecían antiguas y al fondo de la caja, doblada varias veces, había una hoja de papel grueso, amarillenta. Por el tiempo, María tomó el papel con manos temblorosas y lo desdobló con cuidado. La tinta estaba desvanecida en algunos lugares, pero aún se podía leer. Era una carta escrita a mano con la letra temblorosa de la señora Esperanza. Querida María, comenzaba. María sintió que las lágrimas le quemaban los ojos antes de poder leer la segunda línea. Si estás leyendo esto, es porque no vendiste la casa, es porque te quedaste aquí tratando de repararla, demostrando la humildad y la perseverancia que siempre tuviste. Sabía que lo harías. Te conozco mejor de lo que crees. La voz de la señora Esperanza parecía resonar en las palabras, áspera y directa, sin rodeos. Mis hijos son buitres, María. Lo supe desde que eran jóvenes. Nunca me visitaron por amor. Nunca se preocuparon por mí. Solo querían mi dinero, mis propiedades, todo lo que pudieran arrancar. Si te hubiera dejado dinero en el banco, habrían encontrado la forma de quitártelo con abogados y artimañas. Si te hubiera dado la mansión, te habrían echado a la calle el mismo día. María leía con las lágrimas rodando por sus mejillas, empañando las palabras. Esta casa de barro fue donde nací, María. Aquí vivió mi madre y mi abuela antes que ella. Era una familia humilde de campesinos que trabajaban la tierra cuando todavía había agua en este valle. Cuando me casé y me fui a la ciudad, guardé esta casa como un secreto. Nunca la vendí, nunca se la dije a mis hijos. Este lugar era mi refugio, el único pedazo de mi vida que ellos no podían tocar. La carta continuaba con letra más temblorosa, como si la señora Esperanza hubiera estado muy enferma cuando la escribió. Durante años guardé aquí lo que realmente importaba. No es solo esta caja, María, hay más. Mucho más. El oro que heredé de mi familia, las joyas que nunca usé, el dinero que fui ahorrando sin que mis hijos lo supieran. Todo está en estas paredes, escondido en el barro, lejos de sus ojos codiciosos. El valor de lo que hay aquí es 10 veces lo que vale la mansión de Zacatecas, tal vez más. María dejó de respirar. Miró las paredes alrededor, las grietas, los pedazos de barro que se caían. Cuanto más había escondido ahí. Todo es tuyo, María. Cada peso, cada joya, cada gramo de oro. Lo mereces. Me cuidaste cuando nadie más lo hizo. Me diste compañía cuando el mundo me había olvidado. Dejaste a tus hijos para atender mis caprichos de vieja amargada. Esta es mi forma de pagarte y de asegurarme de que mis hijos no se queden con nada más de lo necesario. La carta terminaba con unas últimas líneas escritas con trazo más firme, como si la señora Esperanza hubiera recuperado fuerzas para escribirlas. No seas tonta, María. No les digas nada. No confíes en nadie. Saca todo con cuidado y úsalo para darles una buena vida a tus hijos. Ellos sí merecen un futuro. Los míos ya tuvieron el suyo y lo desperdiciaron. Adiós, niña. Que Dios te bendiga. Esperanza. María dobló la carta y la apretó contra su pecho, sollando en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo parecido a la redención. La señora Esperanza no la había traicionado, todo lo contrario.
Le había dado lo único que sus hijos no podrían arrebatarle, un secreto. Pero el alivio duró poco. María miró la caja de metal, luego las paredes agrietadas y sintió que el peso de la situación caía sobre ella como una losa. Se había más escondido en esas paredes. ¿Cómo iba a sacarlos sin que nadie se diera cuenta? ¿Y si alguien venía y la veía rompiendo las paredes? ¿Y si los hijos de la señora Esperanza sospechaban algo? Guardó la caja debajo de las cobijas donde dormía, cubriéndola con su cuerpo. No durmió el resto de la noche. Se quedó despierta escuchando cada sonido del viento, cada crujido de la madera, cada ladrido lejano de un perro. Al amanecer, los niños se despertaron. Daniela bostezó y se estiró frotándose los ojos. Mateo salió al patio a orinar detrás de un arbusto. Julián se acurrucó contra María, todavía medio dormido. ¿Tienes hambre, mi amor?, preguntó María, acariciándole el pelo enredado. Julián asintió sin abrir los ojos. María se levantó escondiendo la caja detrás de unas piedras apiladas en una esquina, cubriéndola con trapos viejos. Preparó lo último que les quedaba, un poco de arroz aguado y medio pan duro. Los niños comieron en silencio con los ojos perdidos, acostumbrados ya al hambre. Después del desayuno, María mandó a los niños a jugar afuera. Necesitaba pensar. Necesitaba revisar las paredes sin que ellos preguntaran qué estaba haciendo. Comenzó por la pared donde había encontrado la primera caja. Golpeó suavemente con los nudillos en diferentes puntos. Escuchando, en algunos lugares el sonido era sólido, denso, pero en otros sonaba hueco, vacío. Eligió una sección que sonaba especialmente hueca, cerca del suelo, y comenzó a arrancar el barro con las manos. La capa exterior era dura, pero detrás estaba más suelta. Jaló pedazos grandes que se desmoronaban entre sus dedos y ahí en el hueco había otra caja, más pequeña que la primera, pero igual de pesada. La abrió con el corazón latiéndole salvajemente. Más dinero, más joyas y algo envuelto en papel de periódico viejo. Monedas de oro antiguas, brillantes incluso bajo la capa de polvo. María se echó a reír. Una risa nerviosa, casi histérica, que no podía controlar. Había más, mucho más. La señora Esperanza no había mentido. Pasó las siguientes 2 horas revisando cada pared, golpeando, escuchando, arrancando barro en los puntos que sonaban huecos. Encontró 4 cajas más. Algunas contenían dinero, otras joyas envueltas en trapos. Una tenía documentos viejos, escrituras de propiedades que María no entendía bien, pero que parecían importantes. Y en la última, al fondo del hueco más grande, había lingotes pequeños de oro envueltos en tela encerada. Cuando terminó, había un montón de cajas y objetos apilados en el centro del cuarto. María se sentó en el suelo, rodeada de todo aquello, tratando de procesar lo que acababa de encontrar. Era rica, o al menos tenía suficiente para cambiar su vida, para darles educación a sus hijos, para comprar una casa de verdad, para no volver a pasar hambre nunca más. Pero entonces escuchó el sonido de un motor acercándose, se levantó de un salto y corrió a la ventana. Una camioneta negra nueva avanzaba por el camino de terracería levantando una nube de polvo. No era la camioneta vieja de Esteban, era otra, más grande, más cara. María sintió que se le helaba la sangre. Reconoció esa camioneta. La había visto estacionada frente a la casona de Zacatecas. Era de Rodrigo, el hijo mayor de la señora Esperanza. Venía hacia la casa.
María corrió hacia el centro del cuarto, donde estaban apiladas todas las cajas. Sus manos temblaban tanto que casi no podía agarrarlas. Tomó la primera, luego la segunda, buscando desesperada un lugar donde esconderlas. El armario de la cocineta estaba roto. Debajo del colchón era demasiado obvio. El motor de la camioneta se acercaba más, rugiendo por el camino irregular. «Niños», gritó hacia la puerta. «Entren rápido». Daniela, Mateo y Julián entraron corriendo con los ojos muy abiertos por el tono urgente de su madre. María ya estaba arrodillada junto a la pared del fondo, empujando las cajas dentro de los huecos que había abierto, cubriéndolas otra vez con pedazos de barro suelto, con trapos, con lo que encontraba a mano. Sus dedos sangraban de tanto raspar el adobe. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Daniela asustada. «Nada, mi amor, ayúdenme rápido. Agarren esos trapos y cúbranlos». Los niños obedecieron sin entender, apilando los trapos viejos sobre los montículos de barro fresco que María había amontonado para tapar los huecos. Quedó mal. Se notaba que había movido cosas, pero no había tiempo para más. La camioneta se detuvo afuera con un chirrido de frenos. María se limpió las manos en el delantal y salió al patio cerrando la puerta detrás de ella. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. Rodrigo bajó de la camioneta con lentes de sol oscuros y una camisa blanca impecable que contrastaba con él. Polvo del camino. Detrás de él bajó otro hombre más joven, con traje y portafolio. Parecía abogado. «Vaya, vaya», dijo Rodrigo quitándose los lentes y mirando la casa con una sonrisa despectiva. «Así que si viniste al basurero. Pensé que tendrías algo de dignidad y venderías esto de inmediato». María se cruzó de brazos tratando de controlar el temblor en sus manos. «¿Qué quiere, señor Rodrigo?». Él caminó despacio alrededor del patio, mirando las paredes agrietadas, el techo oxidado, los arbustos secos. El otro hombre lo seguía en silencio, tomando notas en una libreta. «Vengo a hacerte un favor, María, un gran favor». Se detuvo frente a ella con las manos en los bolsillos. «Sé que esto no vale nada. Sé que estás pasando hambre aquí. Mis hermanos y yo hemos estado hablando y sentimos lástima por ti». La palabra lástima sonó como un insulto. «No necesito su lástima». Rodrigo sonrió, pero fue una sonrisa fría. «Claro que la necesitas. Mira esto. No tienes agua, no tienes luz, no tienes forma de mantener a tus hijos. ¿Cuánto tiempo crees que vas a aguantar aquí? ¿Un mes? ¿2? Hizo una pausa. «Te voy a comprar el terreno. 50,000 pesos es más de lo que vale, créeme». María apretó los puños. 50,000 pesos. Para él era calderilla. Para ella, antes de encontrar las cajas, habría sido una fortuna, pero ahora no está en venta. Rodrigo arqueó las cejas sorprendido. Luego soltó una risa corta. «¿Perdón?» «Dije que no está en venta. Esta casa es mía. Su madre me la dejó y me voy a quedar aquí». El rostro de Rodrigo se endureció. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio, mirándola desde arriba con ojos fríos. «Escúchame bien, María. No sé qué te metió mi madre en la cabeza, pero esto no es caridad, esto es negocio. Si no vendes ahora, vas a terminar rogando que alguien te compre esto por 10,000 pesos.
Y para entonces yo ya no voy a estar interesado. María sostuvo su mirada, aunque sentía las piernas temblar. Gracias por la oferta, pero no. Que tenga buen día. Se dio la vuelta para entrar a la casa, pero Rodrigo la agarró del brazo con fuerza. María sintió el apretón como un dolor agudo que le subió hasta el hombro. No me des la espalda, siseó él acercando su rostro al de ella. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes lo que puedo hacer? Puedo hacer que pierdas esta propiedad en los tribunales. Puedo demostrar que mi madre no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento. Puedo hacer que te quedes sin nada. María lo miró directo a los ojos, sintiendo algo oscuro y frío en su pecho. Suélteme. Rodrigo la soltó con un empujón. María trastabilló hacia atrás, pero no cayó. Adentro escuchó a Julián comenzar a llorar. El hombre del portafolio se aclaró la garganta incómodo. Señor Villarreal, tal vez deberíamos. Cállate, le cortó Rodrigo sin mirarlo. Volvió su atención a María. Tienes una semana para pensarlo. Después de eso voy a empezar los trámites legales para anular el testamento y te aseguro que voy a ganar. Siempre gano. Caminó hacia su camioneta, pero antes de subir se detuvo y miró la casa otra vez. Sus ojos recorrieron las paredes, el techo, como si estuviera evaluando algo. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Dijo de repente. Mi madre odiaba este lugar. Nunca entendí por qué no lo vendió. Decía que tenía recuerdos, pero era una vieja sentimental y ridícula. Se subió a la camioneta. Una semana, María, piénsalo bien. El motor rugió y la camioneta dio la vuelta, alejándose por el camino de terracería y dejando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. María entró a la casa con las piernas temblando. Los niños estaban sentados en el suelo, asustados. Daniela abrazaba a Julián, que sollaba contra su hombro. Mateo miraba la puerta con los puños cerrados, como si quisiera pelear, pero no supiera cómo. ¿Quién era mamá?, preguntó Daniela. Nadie importante, mi amor. Ya se fue. Pero María sabía que eso no era cierto. Rodrigo no era de los que se rendían fácilmente y si empezaba a investigar, si contrataba abogados, si hacía preguntas sobre la casa y sobre la había dejado en el testamento, no tenía que ser inteligente. Tenía que sacar todo el tesoro de las paredes y esconderlo en otro lugar antes de que él regresara y tenía que hacerlo rápido sin llamar la atención. Pasó el resto del día sacando las cajas de los huecos y buscando un lugar mejor donde esconderlas. Terminó enterrándolas en el patio trasero, debajo de un mezquite seco, marcando el lugar con 3 piedras blancas. No era perfecto, pero era mejor que dejarlas dentro de la casa. Al día siguiente caminó hasta el cruce para usar el teléfono público. Llamó al licenciado Monterrubio. Señora María, dijo el abogado con tono sorprendido. ¿Cómo está? ¿Todo bien con la propiedad? Licenciado, necesito preguntarle algo. ¿Es verdad que Rodrigo Villarreal puede anular el testamento? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Le dijo eso vino ayer. Me amenazó. Dijo que iba a demostrar que la señora Esperanza no estaba en sus cabales cuando lo firmó. El licenciado suspiró. Señora María, el testamento de la señora Esperanza es sólido. Fue redactado con todas las formalidades legales, con testigos, con evaluación médica. Ella estaba completamente consciente de lo que hacía. Rodrigo puede intentar impugnarlo, pero le va a costar mucho dinero y muy probablemente perderá. Muy probablemente, ¿no está seguro? Otra pausa. En derecho nunca hay certezas absolutas, señora, pero tiene el 90% de probabilidades a su favor. Esa propiedad es legalmente suya. María agradeció y colgó, pero no se sintió tranquila.
El 90% no era el 100% y Rodrigo tenía dinero, contactos, abogados caros. Ella no tenía nada más que una casa de barro y un secreto enterrado bajo un árbol. Los días siguientes los pasó en constante alerta. Cada vez que escuchaba un motor en el camino, su corazón se aceleraba. Cada vez que veía polvo en el horizonte, salía al patio para ver quién venía, pero Rodrigo no regresó. En cambio, llegó alguien más. Era una tarde calurosa de finales de marzo cuando María vio a un hombre caminando por el camino cargando una mochila pesada y un bastón. Era mayor de unos 70 años, con la piel curtida por el sol y un sombrero deshilachado que parecía tener décadas de uso. Se detuvo frente a la casa y se quitó el sombrero limpiándose el sudor de la frente. «Buenas tardes, señora», dijo con voz ronca, pero amable. «Disculpe la intromisión. Me llamo Silvestre Ochoa. Vivo en el pueblo allá abajo». Señaló hacia el sur. «Pasaba por aquí y vi humo. Hace años que nadie vive en esta casa». «¿Es usted nueva por acá?». María sintió desconfiada. «Sí, la casa es mía ahora». Silvestre miró las paredes, el techo y asintió despacio. «Ah, ya veo. Entonces usted es la que heredó de la señora Esperanza». La miró con ojos cansados pero penetrantes. Ella fue buena mujer a su manera, difícil pero buena. ¿La conoció? Claro. Nací en este valle. Conocí a su familia desde que era niño. Su abuela, doña Refugio, era partera. Atendió el nacimiento de mi hermana. Sonrió con nostalgia. Esta casa tiene historia, señora. Mucha historia. María sintió un escalofrío. El viejo seguía mirando las paredes como si pudiera ver a través de ellas. «¿Sabe?», continuó Silvestre ajustándose la mochila. «Hubo una época en que esta casa era de las más ricas del valle. La familia de la señora Esperanza trabajaba el oro. Había una veta pequeña en las sierras, nada grande, pero suficiente para vivir bien». Hizo una pausa. Cuando el agua se secó y la veta se acabó, todos se fueron. Pero dicen que la familia nunca vendió el oro que juntaron, que lo guardaron para tiempos difíciles. María sintió que se le secaba la boca. Guardaron el oro. Silvestre la miró con una sonrisa extraña. «Eso dicen, pero son solo historias de viejos, ¿verdad?», se puso el sombrero otra vez. «En fin, solo venía a presentarme. Si necesita algo, agua o ayuda con las reparaciones, avíseme. No me gusta ver a una familia pasando necesidad». Dio media vuelta y comenzó a alejarse. María lo llamó. «Don Silvestre, espere. ¿Alguien más sabe esas historias del oro?». El viejo se detuvo sin voltear. «Todo el pueblo las conoce, señora. Son leyendas viejas. Nadie les hace caso». Volteó a verla por encima del hombro. «Pero si yo fuera usted, tendría cuidado con quien se lo cuento. Hay gente que mata por menos que eso». Y se fue dejando a María parada en medio del patio con el viento levantando polvo a su alrededor. Esa noche María no pudo dormir. Las palabras de Silvestre le daban vueltas en la cabeza. Todo el pueblo las conoce. Si Rodrigo descubría esas historias, si empezaba a hacer preguntas, si sospechaba que había algo valioso en la casa, se levantó en silencio y salió al patio. Caminó hasta el mezquite donde había enterrado las cajas y se arrodilló tocando la tierra removida. Necesitaba un plan. Necesitaba sacar el tesoro de ahí, venderlo poco a poco en otro lugar sin llamar la atención. Pero entonces escuchó algo, un ruido en la carretera, motores, más de uno. Acercándose rápido, María se puso de pie con el corazón desbocado. No eran luces de faroles, eran faroles apagados. Vehículos avanzando en la oscuridad y se dirigían directo hacia la casa. María corrió hacia la casa.
El polvo que levantaban los vehículos ya era visible en la oscuridad, como una nube fantasmal que avanzaba por el camino de terracería. No había tiempo para pensar, solo para actuar. «Niños», gritó al entrar, «despierten ahora». Daniela se incorporó de inmediato con los ojos desorbitados. Mateo y Julián gemían confundidos, todavía atrapados en el sueño. «Mamá, ¿qué pasa?», susurró Daniela. «Salgan por la ventana de atrás, corran hacia los mezquites, no hagan ruido, no se detengan hasta que yo los llame». Pero ahora, Daniela, la niña obedeció, ayudó a Mateo a levantarse. Cargó a Julián medio dormido y los tres salieron por el hueco de la ventana trasera desapareciendo en la negrura del patio. María escuchó sus pasos alejándose entre los arbustos secos. Se quedó sola en la casa con el corazón latiéndole salvaje. Agarró un palo grueso que usaba para remover el fuego y se paró junto a la puerta, apretándolo con ambas manos. Las luces de los vehículos iluminaron las paredes exteriores. María escuchó las puertas abrirse, pasos sobre la tierra, voces bajas. «Está oscuro. Seguro que alguien vive aquí. La camioneta del patrón la vio hace 3 días. Hay ropa colgada ahí atrás. Alguien está, pues toquen, no sean alguien golpeó la puerta con el puño». 3 golpes secos que hicieron vibrar la madera podrida. «Señora, abra, solo queremos hablar». María no respondió. Apretó más el palo, sintiendo las astillas clavándose en sus palmas. Otro golpe más fuerte. «Sabemos que está ahí. Abra la puerta o la vamos a tirar». Silencio. Y entonces un golpe brutal que hizo crujir las bisagras. La puerta se abrió de un empujón y 3 hombres entraron entropelumbrando con linternas que cegaron a María. El primero era un hombre corpulento, con playera negra y gorra. El segundo era más delgado, nervioso, con tatuajes en los brazos. El tercero se quedó en la entrada, más grande que los otros 2, con una cadena gruesa colgando del cuello. «Ahí está», dijo el de la gorra, apuntándola con la linterna. «¿Solita? ¿Dónde están los chamacos?» «Fuera de aquí», respondió María con voz firme, aunque temblaba por dentro. «¿Qué quieren?» El hombre de los tatuajes se rió. «¿Qué queremos?» «Lo mismo que todo mundo, señora El Oro». María sintió que se le helaba la sangre. No podía ser. ¿Cómo sabían? ¿Quién les dijo? El de la gorra caminó por el cuarto, iluminando las paredes, el piso de tierra, los huecos donde María había arrancado el barro. «Mira nada más», dijo con una sonrisa torcida. Ya empezó a buscar. «¿Encontraste algo, señora? ¿O todavía está todo enterrado?» «No sé de qué hablan». El tercer hombre, el grande de la cadena, entró despacio y cerró la puerta detrás de él. Tenía una voz profunda, calmada, que daba más miedo que los gritos. «No nos tome por tontos. Todo el pueblo sabe las historias de esta casa. Oro de la familia Gómez, guardado desde hace generaciones. El viejo Silvestre tiene la boca grande». Le contó a medio cantina que había una viuda nueva en la casa buscando entre las paredes. Se acercó más. «Así que díganos dónde está. Nos lo llevamos. Nos vamos. Si nadie sale lastimado». María retrocedió hasta quedar contra la pared. Apretó el palo con más fuerza. «No hay nada aquí, solo barro y basura. Pueden revisar todo lo que quieran». El de los tatuajes se acercó a una de las paredes y comenzó a golpearla con un martillo que sacó de su cinturón. El adobe se desmoronaba bajo los golpes, cayendo en pedazos grandes. Metió la mano en el hueco que había abierto, revolviendo entre las varas secas. «Aquí no hay nada», gruñó. «Prueba del otro lado», dijo el de la gorra. Comenzaron a destrozar las paredes metódicamente, abriendo agujeros por todas partes, arrancando el barro con las manos, con herramientas,
con lo que fuera. María los miraba con impotencia, rezando en silencio para que no encontraran nada. Todo estaba enterrado afuera, todo estaba a salvo. Pasaron 20 minutos demoliendo el interior de la casa. Las paredes quedaron llenas de huecos. El piso estaba cubierto de pedazos de adobe, pero no encontraron nada. El de la cadena se volteó hacia María con el rostro oscurecido por la frustración. Última oportunidad, señora. ¿Dónde está? Les dije que no hay nada. El hombre se acercó despacio hasta quedar a centímetros de ella. María podía oler su aliento agrio y caliente. ¿Sabe qué pasa con la gente que nos miente? Susurró. Terminan muy mal. No me importa lo que hagan conmigo, dijo María sosteniendo su mirada. Pero si le tocan un pelo a mis hijos, les juro que, interrumpió el hombre con una sonrisa cruel. ¿Qué vas a hacer, señora? ¿Pegarnos con tu palito? Le quitó el palo de las manos con un movimiento brusco y lo tiró al suelo. Luego la agarró del brazo y la arrastró hacia afuera. Vamos a buscar afuera. Si está enterrado, lo vamos a encontrar. Y si no cooperas, vamos a buscar también a tus hijos. María forcejeó. Pero el hombre era demasiado fuerte. La sacó al patio, donde los otros dos ya estaban iluminando el terreno con sus linternas. El de los tatuajes pateó las piedras, movió los arbustos, inspeccionó cada rincón y entonces se detuvo frente al mezquite. Miren aquí, dijo agachándose. La tierra está removida, fresca. María sintió que se le paraba el corazón. El hombre comenzó a escarbar con las manos. Los otros dos se unieron cavando rápido, aventando la tierra a los lados. No tardaron ni 5 minutos en encontrar la primera caja. «Aquí está», gritó el de los tatuajes, sacándola con esfuerzo. Lo sabía, lo sabía. Abrieron la caja ahí mismo. El brillo del oro y las joyas iluminó sus rostros codiciosos. Se rieron. Se dieron palmadas en la espalda, comenzaron a sacar más cajas una tras otra. María cayó de rodillas en la tierra. Había perdido todo lo que la señora Esperanza le había dejado. Todo lo que podría haber salvado a sus hijos estaba siendo robado frente a sus ojos. «Llévenlo todo al carro», ordenó el de la cadena rápido, antes de que alguien pase. Pero entonces, desde el camino, llegó el sonido de otro vehículo, luces, faros potentes que iluminaron todo el terreno. Los 3 hombres se congelaron. El de la cadena sacó un cuchillo de su cinturón. ¿Quién chingados es? Una camioneta de la policía rural se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron con uniformes y linternas. Uno de ellos era más viejo, con bigote gris y una placa que brillaba bajo la luz de la luna. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme. El de la cadena escondió el cuchillo y sonrió tratando de parecer tranquilo. «Nada, oficial. Solo estamos ayudando a la señora a buscar unas cosas que perdió». El policía miró las cajas abiertas, el oro esparcido, los huecos en la tierra. Luego miró a María todavía de rodillas con lágrimas en los ojos. «¿Es cierto eso, señora?» María negó con la cabeza. «Están robando. Vinieron por la fuerza. Destrozaron mi casa. Se están llevando todo». El policía más joven puso la mano en su arma. «Ustedes 3 contra la pared. Ahora». El de la cadena dio un paso atrás evaluando la situación. Por un momento, María pensó que iban a pelear, pero entonces el hombre levantó las manos lentamente. «Tranquilo, oficial, no queremos problemas». Demasiado tarde para eso. Manos contra la camioneta. Los 3 los esposaron uno por uno, mientras el policía más viejo ayudaba a María a levantarse. «Está bien, señora». «¿Le hicieron daño?» «Mis hijos», susurró María, escondidos en los mezquites.
El policía llamó hacia la oscuridad. Daniela salió primero cargando a Julián. Mateo venía detrás temblando. María corrió hacia ellos y los abrazó con todas sus fuerzas. ¿Cómo supieron que veníamos?, preguntó el de la cadena desde la camioneta con rabia en la voz. El policía viejo sonrió. Don Silvestre llamó a la comandancia hace una hora. Dijo que había visto gente sospechosa rondando. Dijo que la señora Nueva podría estar en peligro. Miró a María. Ese viejo habla mucho, pero también cuida a los suyos. María sintió que las piernas se le aflojaban. Silvestre. El viejo que parecía solo un chismoso del pueblo la había salvado. Los policías se llevaron a los 3 hombres. Antes de irse, el oficial mayor se acercó a María. Señora, esto no se va a quedar así. Estos tipos van a hablar, van a decir que ustedes tienen oro escondido y va a venir más gente, gente peor. Hizo una pausa. Mi consejo, saque todo lo valioso de aquí. Escóndalo en un banco con un notario, donde sea, pero no lo deje en esta casa, no es seguro. María sintió todavía en shock. Los policías se fueron. El silencio volvió al valle. María y sus hijos se quedaron solos en el patio, rodeados de tierra removida y cajas abiertas. Mamá, dijo Daniela con voz pequeña, ¿qué vamos a hacer? María miró las cajas, luego la casa destruida, luego el horizonte donde el sol comenzaba a asomar entre las montañas. Vamos a terminar lo que empezamos, dijo con voz firme. Vamos a sacar todo de aquí y vamos a empezar de nuevo, pero esta vez lo haremos bien. Pasaron todo el día siguiente recogiendo las cajas, limpiándolas, inventariando lo que había. María contó 6 cajas en total, más los lingotes de oro y las joyas sueltas. No sabía exactamente cuánto valía todo, pero era más dinero del que había visto en toda su vida. Al atardecer, mientras los niños dormían agotados, María se sentó en el patio con las cajas frente a ella. Necesitaba un plan. Necesitaba proteger a sus hijos. Necesitaba el sonido de un motor la sacó de sus pensamientos. Otra camioneta. Esta vez sí reconoció el rugido del motor. Era Rodrigo. Venía de nuevo y esta vez no venía solo. Rodrigo bajó de la camioneta seguido por 2 hombres de traje. Uno cargaba una carpeta gruesa, el otro tenía una cámara profesional colgada del cuello. Venían preparados. María se puso de pie, colocándose entre ellos y la casa. Los niños seguían dormidos adentro. Las cajas estaban apiladas junto a la pared trasera, cubiertas con lonas viejas. María, dijo Rodrigo con una sonrisa falsa. Qué sorpresa encontrarte todavía aquí. Pensé que ya habrías huido después del incidente de anoche. Así que ya sabía, por supuesto que sabía. Probablemente tenía contactos en la policía, gente que le pasaba información. ¿Qué quiere ahora?, preguntó María cruzándose de brazos. Rodrigo caminó alrededor del patio observando los huecos en la tierra. Las paredes destruidas de la casa, el desorden. Vengo a ofrecerte una salida. Anoche vinieron ladrones, te atacaron, destruyeron tu casa. Hizo una pausa dramática. Es evidente que este lugar no es seguro para ti y tus hijos. Sería terrible que algo peor pasara. El hombre de la carpeta se acercó. Señora Reyes, soy el licenciado Bermúdez, representante legal de la familia Villarreal. Traemos una propuesta formal. Abrió la carpeta y sacó unos documentos. 100,000 pesos por la propiedad completa. Transferencia inmediata. Puede firmar ahora mismo y mañana tiene el dinero en su cuenta. ¿Y si no firmó, qué?, preguntó María. Rodrigo se quitó los lentes de sol. Sus ojos eran fríos como el hielo. Entonces empezamos el proceso legal para anular el testamento.
Y créeme, María, voy a ganar. Tengo testigos que dirán que mi madre estaba senil. Tengo médicos que van a cuestionar su capacidad mental. Tengo los recursos para arrastrarte por los tribunales durante años, sonrió. Y mientras tanto, tú y tus hijos van a seguir aquí en este basurero sin agua, sin luz, sin futuro. ¿Cuánto tiempo crees que van a aguantar? El hombre de la cámara comenzó a tomar fotos de la casa destruida, de las paredes con huecos, del techo oxidado. Evidencia para el juicio. María sintió la rabia hervir en su pecho. Este hombre y sus hermanos habían abandonado a su madre durante años. Nunca la visitaron, nunca se preocuparon por ella. Y ahora querían robarle lo último que ella había dejado, la única forma que tuvo de recompensar a quien sí estuvo ahí. No, dijo María con voz firme. No voy a vender y no me voy a ir. El rostro de Rodrigo se endureció. Entonces, ¿te vas a arrepentir? ¿Voy a basar qué? Interrumpió una voz detrás de ellos. Todos voltearon. El licenciado Monterrubio estaba parado junto a otra camioneta que María no había escuchado llegar. El abogado caminó hacia ellos con un portafolio bajo el brazo y expresión seria. Licenciado, dijo Rodrigo con sorpresa. ¿Qué hace aquí? La señora María me llamó ayer. Me preocupé cuando me contó sobre su visita amenazante. Miró a los dos hombres de traje. Licenciado Bermúdez, qué coincidencia verlo aquí acosando a mi clienta con ofertas intimidatorias. Bermúdez se aclaró la garganta incómodo. Simplemente estamos presentando una oferta comercial legítima. Una oferta que viene acompañada de amenazas legales e intimidación, respondió Monterrubio. Abrió su portafolio y sacó unos documentos. Pero ya que estamos todos aquí, permítanme recordarles algunos hechos. 1. El testamento de la señora Esperanza Gómez de Villarreal fue redactado 3 años antes de su muerte, cuando estaba completamente lúcida. 2. Fue evaluada por 2 médicos independientes que certificaron su capacidad mental. 3. Fue firmado ante notario con 4 testigos presentes. 4. Dejó grabado un vídeo explicando sus razones, el cual está bajo custodia notarial. Miró a Rodrigo directo a los ojos. Cualquier intento de impugnar ese testamento será rechazado inmediatamente. Y si continúan acosando a la señora María, presentaré cargos por intimidación y amenazas. Rodrigo apretó los puños. Su rostro se había puesto rojo. Ese testamento es una burla. Mi madre nos humilló a nosotros, sus hijos, para darle un terreno de basura a una empleada. Su madre les dejó una mansión de 3 millones de pesos, un departamento, un rancho, inversiones y joyas. Respondió Monterrubio con voz glacial. No fueron humillados, fueron generosamente recompensados por ser sus hijos, a pesar de que nunca se comportaron como tales. Hizo una pausa. Y si tanto les molesta que la señora María haya recibido esta propiedad, pregúntense por qué su madre sintió que merecía más consideración que ustedes. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. El hombre de la cámara dejó de tomar fotos. Bermúdez guardó sus documentos. Rodrigo miraba a María con un odio puro que le helaba la sangre. Esto no termina aquí, dijo entre dientes. Si termina, respondió Monterrubio. Y si vuelven a molestar a mi clienta, no solo presentaré cargos, también me aseguraré de que todo el mundo sepa cómo los hijos de Esperanza Gómez trataron a la única persona que cuidó de su madre hasta el final. Zacatecas es una ciudad pequeña, señor Villarreal. Las reputaciones se arruinan rápido. Rodrigo subió a su camioneta sin decir otra palabra. Los 2 hombres de traje lo siguieron. El motor rugió y se alejaron a toda velocidad, levantando una nube de polvo que ocultó el camino durante varios minutos. Cuando el polvo se asentó, María se volvió hacia Monterrubio. Gracias, licenciado. No sé qué habría hecho sin usted.
El abogado sonrió por primera vez. La señora Esperanza me pidió que la protegiera. Señora María me hizo jurar que no dejaría que sus hijos la intimidaran. Sacó un sobre de su portafolio y me pidió que le entregara esto cuando llegara el momento adecuado. María tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había otra carta más corta que la primera. María, si estás leyendo esto es porque mis hijos intentaron quitarte lo que te dejé. Sabía que lo harían. Por eso contraté al mejor abogado de Zacatecas y le pagué por adelantado para que te defendiera. No estás sola, nunca lo estuviste. Usa lo que encontraste para construir la vida que mereces. Y si alguna vez dudas de ti misma, recuerda que fuiste más hija para mí que los 3 que parí. EGV. María se llevó la carta al pecho con lágrimas rodando por sus mejillas. Esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de algo más profundo. GR Redención. Monterrubio le puso una mano en el hombro. Ahora, señora María, hablemos de cómo vamos a proteger lo que encontró en esta casa. Necesitamos moverlo a un lugar seguro antes de que más gente venga buscando. Durante las siguientes semanas, María trabajó con el licenciado para asegurar el tesoro. Llevaron todo a un banco en Guadalajara, donde lo depositaron en una caja de seguridad. Vendieron las joyas y los lingotes de oro poco a poco a través de casas de subastas y joyerías discretas para no levantar sospechas. El dinero era más del que María había imaginado. Los lingotes de oro valían casi 2 millones de pesos, las joyas antiguas otro 1,5 millones. El dinero en efectivo, aunque algunas denominaciones ya no servían, se cambió por casi medio millón más. 4 millones de pesos en total, una fortuna. Pero María no perdió la cabeza. Lo primero que hizo fue comprar una casa pequeña, pero digna en un pueblo cercano a Zacatecas con 3 habitaciones, agua corriente, luz eléctrica. Los niños lloraron de felicidad la primera noche que durmieron en camas de verdad, con sábanas limpias, sin frío, sin miedo. Inscribió a Daniela, Mateo y Julián en buenas escuelas. Compró uniformes, libros, mochilas. Contrató a una tutora para ayudarlos a ponerse al día después de los meses perdidos. Invirtió parte del dinero en un pequeño negocio de costura y ropa de trabajo. No quería ser rica, quería ser independiente. Quería que sus hijos vieran que el dinero no se regala, se trabaja, que la dignidad no se compra, se construye. Y con el resto del dinero, María hizo algo que la señora Esperanza habría aprobado. Creó un pequeño fondo para ayudar a otras viudas en situaciones difíciles. Mujeres que habían perdido a sus esposos y no tenían apoyo. Madres solas que luchaban por sacar adelante a sus hijos. Les daba pequeños préstamos sin intereses, las ayudaba a encontrar trabajo, pagaba las colegiaturas de sus hijos, no se hacía publicidad, no presumía, solo ayudaba en silencio, de la misma forma en que alguien la había ayudado a ella. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno. Una tarde de diciembre, María estaba cosiendo en el patio de su nueva casa cuando Daniela llegó corriendo con un periódico en las manos. «Mamá, mira esto». Era la sección de sociales del diario de Zacatecas. Había una pequeña nota sobre la familia Villarreal. Rodrigo había tenido que vender la mansión de su madre para pagar deudas de juego. Gabriela estaba siendo demandada por un préstamo impagado de 400,000 pesos. Fernando había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad y chocar su auto contra una fuente pública. La herencia, que parecía inagotable, se les había escurrido entre los dedos en menos de un año. María leyó la nota 2 veces y luego la dobló despacio. No sintió alegría. No sintió venganza. Solo sintió una tristeza distante por 3 personas que nunca aprendieron lo que realmente valía la pena. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Daniela. María sonrió y le acarició el pelo. «Sí, mi amor, estoy bien». Un sábado de finales de diciembre, María llevó a sus hijos de vuelta al Valle de Guadalupe.
La casa de barro seguía ahí, más derrumbada que antes, con las paredes casi completamente caídas y el techo hundido. Ya nadie vivía ahí, ya nadie la quería. Se pararon los cuatro frente a las ruinas, mirando el lugar donde todo había cambiado. ¿Por qué volvimos aquí, mamá?, preguntó Mateo. María se agachó y recogió un pedazo de adobe del suelo. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso, la textura áspera, porque quería que vieran de dónde venimos. Quería que recordaran que hubo un tiempo en que no teníamos nada. Y quería que supieran que cuando tengan algo en la vida, nunca olviden agradecer y compartir. Julián señaló hacia el mezquite seco donde habían enterrado las cajas. Ahí estaba el tesoro. Sí, mi amor, ahí estaba. Y ya no hay más. María lo cargó y lo abrazó contra su pecho. El verdadero tesoro nunca estuvo en las cajas, Julián. Estuvo en que alguien confió en mí, en que alguien creyó que yo merecía algo mejor y ahora nosotros vamos a hacer lo mismo por otras personas. Daniela se acercó y abrazó a su madre. Mateo se unió. Los cuatro se quedaron ahí abrazados mientras el viento de diciembre soplaba suave sobre el valle desierto. Al día siguiente, María donó el terreno al municipio para que construyeran un centro comunitario, un lugar donde las familias del valle pudieran reunirse, donde los niños pudieran jugar, donde nadie tuviera que sentirse abandonado. No le puso su nombre. Le puso el nombre de la señora Esperanza Gómez de Villarreal para que la gente recordara que incluso las personas difíciles, amargas y complicadas a veces guardan bondad en el corazón y que a veces la redención llega tarde, pero llega. 2 años después, María estaba sentada en el pórtico de su casa cosiendo un vestido mientras el sol de la tarde pintaba el cielo, de naranja y morado. Sus hijos jugaban en el patio. Daniela leía un libro bajo un árbol. Mateo construía una casita con palitos. Julián perseguía a un perro que habían adoptado meses atrás. La radio en la cocina tocaba una canción vieja. El olor a frijoles recién hechos salía por la ventana. Había ropa limpia colgada en el tendedero, moviéndose suave con la brisa. Todo era simple, todo era tranquilo, todo era suficiente. María enroló la aguja y siguió cosiendo con una sonrisa pequeña en los labios. Ya no había lágrimas, ya no había miedo, ya no había dudas. Solo había paz y esperanza y la certeza de que había valido la pena quedarse, de que había valido la pena confiar. De que al final la lealtad y la bondad siempre encuentran su recompensa, aunque venga envuelta en barro. A veces lo que parece una maldición es en realidad una bendición disfrazada. María nos enseña que la verdadera riqueza no está en las apariencias, sino en la dignidad con la que enfrentamos las tormentas de la vida. Cuando el mundo te humilla y te ofrece migajas, no te rindas. Tal vez justo ahí, en lo que todos desprecian, está escondido tu tesoro. La lealtad, la perseverancia y el corazón noble nunca pasan desapercibidos, aunque a veces la recompensa tarde en llegar. Y recuerda, quienes heredan sin esfuerzo pierden sin entender, pero quienes construyen con sacrificio jamás olvidan el valor de lo que tienen. No subestimes lo que Dios pone en tus manos, porque hasta en el barro más humilde puede esconderse oro. Si te gustó esta historia, te van a encantar las que vienen, así que haz clic en el botón de suscribirte aquí en el canal. Dios te bendiga.